Jennifer Daniela Hernández Lara, soy del grupo de Quinto B y hoy les hablaré sobre el por qué y para qué la filosofía, tratando varios temas que fueron importantes para su origen, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. También les hablaré sobre qué es el arché y sobre los filósofos de la naturaleza. Para entender estos dos cuestionamientos del por qué y para qué la filosofía, primero tenemos que saber qué es la filosofía. Y la filosofía es la ciencia que estudia la razón o ser del conocimiento. El por qué de la filosofía responde a la razón o el motivo, y el para qué se refiere a su finalidad que va a tener. El arché es el núcleo u origen de todas las cosas. Los 4 filósofos de la naturaleza son la tierra, el agua, el aire y el fuego. La tierra hace referencia que cuando tenemos distintos conocimientos y los unimos, crece y se hace uno solo. El agua se refiere a que el conocimiento es como una corriente de agua que en ocasiones se puede estancar y en otras puede fluir. Un ejemplo sería que cuando aprendemos algo nos puede quedar claro de una manera rápida o nos puede costar mucho trabajo aprenderlo. El aire se refiere a que el conocimiento siempre va a estar ahí y es nuestra decisión si seguimos aprendiendo más o nos conformamos solo con lo que sabemos. Un ejemplo sería la respiración, la cual lo hacemos involuntariamente, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar o a hablar sobre ello, lo comenzamos a hacer de una manera distinta y acelerada. Y por último, pero no menos importante, el fuego, el cual explica que cuando aprendemos algo de manera rápido lo olvidamos, ya que no le tomamos la suficiente importancia ni el suficiente tiempo. La antigua Grecia es considerada la cultura madre. En ella nacieron 2 de las escuelas filosóficas más importantes, las cuales son los presocráticos y los sofistas. Los presocráticos basaban sus hechos en el cosmos, mientras que los sofistas se basaban en sus hechos y en lo que ellos creían y solo lo hacían para lucrar. En la antigua Grecia aparecieron 3 filósofos muy importantes, los cuales fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En sí, Sócrates era el más importante, ya que Aristóteles y Platón eran sus alumnos y gracias a ello cada uno pudo tener un método de enseñanza distinto. El método de enseñanza de Sócrates se basaba en la mayéutica, la cual consistía en que una persona se hiciera una pregunta y por ella misma pudiera llegar al razonamiento. Un ejemplo muy común es cuando una pareja está discutiendo y la mujer le pregunta que si realmente la quiere y él, para no crear otro problema más grande, le pregunta que por qué lo duda, y entonces la mujer vuelve a hacer otra pregunta y así hasta que ella misma encuentra la respuesta y se da cuenta que sí la quiere. Por otro lado, Platón fue considerado el alumno más destacado de Sócrates. Él fundó su propia escuela y su método de enseñanza era la experimentación y el sentido. Su método de enseñanza consistía en la experimentación por sí mismo para saber qué era lo que sentía. Un ejemplo sería que una amiga me dice a mí: métete a esa casa de terror, da mucho miedo. Pero yo no sé si en realidad me va a dar miedo hasta que yo entre. Y tal vez si yo entro a mí no me va a dar el mismo miedo que a mi amiga. Entonces eso se refiere con experimentar por sí mismo. Otro método de experimentación sería por los sentidos, ya sea por el gusto, por el olfato, por el tacto, por la vista o por el oído. Un ejemplo sería cuando alguien me dice que el agua está caliente y yo volteo a ver que está saliendo humo. Ahí estoy experimentando por medio de la vista. El método de Platón tiene relación con el positivismo, ya que el método dice que podemos experimentar por medio del sentido, y un sentido en especial que tiene el positivismo es ver y tocar las cosas, porque el positivismo es todo lo que tocamos y podemos ver que es lo real. El método de enseñanza de Aristóteles se basaba en la metafísica, la cual consiste en 4 cosas: el ser, en sus principios, en sus propiedades y sus causas. Un ejemplo sería que el tenis es negro, la almohada es rosa, el peluche es blanco y el amor es muy bonito.
Hablamos de cada una de sus cualidades, pero cada una con un distinto género. A esto nos referimos con lo que es un ser. Por ejemplo, las propiedades se refiere a de qué material está hecho. Los principios se refiere el cómo se formó, y las causas se refiere con qué finalidad fue hecho este libro. Cualquier persona es capaz de filosofar siempre y cuando tenga los conocimientos necesarios para hacerlo de una manera coherente y correcta. La utilidad de la filosofía puede ser fácil si entiendes que el razonamiento es la base de nuestra inteligencia. Existen 5 utilidades de la filosofía, las cuales son: nos convierte en seres pensantes, nos hace originales, nos ayuda a orientar nuestra historia, afianza nuestra personalidad y describe nuestra personalidad. Ser un ser pensante nos genera determinar para qué lo queremos, por qué lo queremos y cómo es que lo queremos. Por ejemplo, eso nos ayudaría a tener autodeterminación y saber qué es lo que quiero para mí en un futuro. Nos convertimos en un ser original cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones sobre lo que nos gusta y no dejamos que nadie más decida sobre nosotros. Por ejemplo, cuando yo compro un pantalón que me guste a mí, no significa que a alguien más le tenga que gustar. Eso es lo que nos hace ser un ser original. Orientar nuestra historia hace referencia a que desde un inicio tenemos que tener muy claras nuestras ideas para saber qué es lo que queremos lograr en un futuro y que nos salgan bien las cosas. Un ejemplo sería, si yo quiero tener mi propia casa en algún futuro, pues primero tendría que terminar mis estudios, conseguir un buen trabajo, tal vez poner mi propia empresa para así poder mantenerme y poder lograr lo que yo quiero. Afianza nuestra personalidad se refiere que desde pequeños nos han enseñado a convivir con personas. En el kinder nos enseñaron a compartir nuestras cosas con otras personas. En nuestra casa nuestros padres nos han enseñado valores. También tiene mucho que ver en el entorno que nos desarrollamos. Muchas veces nuestras amistades influyen mucho en la toma de nuestras decisiones, ya que nosotros a veces nos dejamos influenciar por ellos. Por ejemplo, cuando nos invitan, no sé, a tomar y nosotros no tomamos por el miedo de ser criticados o de que nos vayan a rechazar después, lo hacemos sabiendo que no está bien. Otro ejemplo sería cuando nos empezamos a rebelar con nuestros padres por lo mismo de las amistades. Por eso tenemos que tener bien claro qué es lo que somos y qué es lo que nosotros queremos para no ser manipulados por las demás personas. La última utilidad es la de describe nuestra personalidad, la cual hace referencia que con el paso de los años han cambiado nuestra forma de ver las cosas, nuestros gustos, nuestras necesidades. Con el paso de los años han cambiado ciertas cosas en mí. Por ejemplo, antes no me gustaba tener el cabello largo, ahora sí. Antes me gustaba ver ciertas caricaturas y ahora veo otros tipos de programas. Antes la música que escuchaba no era tan chida como ahora. Y así han ido cambiando y con el paso de los años voy a seguir teniendo diferentes gustos y necesidades y también diferentes formas de ver la vida. Las 5 utilidades van tomadas de la mano, ya que si no cumplimos con tan solo una de ellas, las demás ya no saldrán como nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros no somos originales e intentamos imitar a otra persona con sus gustos, con sus actitudes y su personalidad, no podremos tener bien definido qué es lo que queremos. El método de enseñanza de Platón tiene una relación con el positivismo, ya que el positivismo dice que para adquirir el conocimiento tenemos que experimentar. La filosofía es una disciplina muy importante, ya que nos ayuda a pensar y a razonar sobre ciertos cuestionamientos que tenemos en la vida. La podemos utilizar con nuestros amigos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, siempre y cuando tengamos bien claro qué es la filosofía y así podemos ayudar a la demás gente
a filosofar. Gracias por su atención, espero les haya gustado y les haya quedado bien claro qué es la filosofía.